Sí, en el ámbito del desarrollo humano generalmente se plantean cuatro etapas de una buena realización personal. La primera Ujú. etapa se conoce como la etapa de dependencia, que es en la infancia, donde pues evidentemente necesito que alguien se haga cargo de mí. Si bien es cierto que hay situaciones económicas que obligan a los niños en ocasiones a trabajar, en términos generales, Mm. pues lo idóneo sería no tener que hacerlo, sino más bien enfocarnos a la escuela y a jugar, ¿no? En la adolescencia, la segunda etapa se llama contradependencia, que es, sigo siendo muy dependiente, necesito techo, necesito ropa, necesito dinero. Sin Mm. embargo, emocionalmente quiero una libertad, quiero ser independiente. Entonces se llama contradependiente porque es un poco como lidiar con esa aceptación de la dependencia y al mismo tiempo tratar de encontrar tu propio lugar, tu propio espacio, tu propia voz. La siguiente etapa, que teóricamente acontece cuando ya somos adultos, que aquí la parte biológica nos indica que en general el cerebro de las mujeres madura mucho más rápido que el cerebro de los hombres. Se calcula que el cerebro de las mujeres madura aproximadamente entre los 18 y 20 años, mientras que en el caso de los hombres entre 25 y 27 años. Oh. Esto lo que nos lleva es a darnos cuenta de que en general por eso las mujeres tienden a vincularse efectivamente con hombres más grandes, porque su cerebro es más maduro y generalmente de sus pares los ven como muy infantiles. Ujú. Algunos, aunque tengamos más de 30, 40, 50, Sí, seguimos siguen viendo siendo muy infantiles. infantiles. Sí, Ajá. efectivamente. Pero bueno, eso ya es una cuestión más bien cultural, ¿no? Sí. Algo hicimos mal. Sin embargo, en términos generales, la adultez, ¿no? De 18 a 20 en el caso de las mujeres, de 25 a 27 en el caso de los hombres, vendría con una etapa que se conoce como independencia, que la independencia es justamente esta posibilidad de tener tu propio espacio, de hacerte cargo de tu propia comida, de lavar tu propia ropa, de conseguir tu propio ingreso para pagar tus propias deudas y para darte cuenta de cómo está la realidad, Mm. sin depender de otras personas. Es una etapa que a mí me parece formidable, me parece maravillosa y lamentablemente en muchas ocasiones en nuestro país mucha gente no la ha podido vivir. ¿Por qué no la ha Ujú. podido vivir? Porque en muchas ocasiones se da el fenómeno de que la gente se vincula efectivamente, vive en casa de sus padres, se vincula efectivamente y se casa y Mm. va a vivir con su pareja. En Así. realidad, Ujú. mucha gente jamás ha vivido ni siquiera por 3 meses, ni siquiera por 6 meses, ya no digamos un año o más, de manera individual. Y a mí me Mm. parece que es una etapa fundamental porque eso nos permite entender la dificultad de cualquier pequeña tarea. O sea, entender la dificultad de cocinar solamente lo entiendes cuando te tienes que cocinar y cuando Sí. tienes que hacerlo porque si no, no comes, ¿no? O tienes que Claro. conseguir para comprar comida entendiendo que eso es mucho más caro y que llega un momento en donde no alcanza y tienes que cocinar, ¿no? Entonces me parece Sí. fundamental esa etapa. Sin embargo, el sistema nos hace creer que esa es la etapa cúspide. En realidad, desde el punto de vista psicológico, esa es la tercera etapa. Todavía nos faltaría una cuarta. Y la cuarta etapa se conoce como la interdependencia. Entonces, la primera, dependencia, la segunda, contradependencia, la tercera, independencia y la cuarta, interdependencia. Y la interdependencia, lamentablemente mucha gente, como no pasa por la tercera, tampoco Ujú. llega a la cuarta. En la cuarta etapa es donde nos damos cuenta de la necesidad de los otros para poder tener una vida de calidad. Y es cuando logramos pasar por la tercera y luego por la cuarta que Ujú. podemos valorar, por ejemplo, el vínculo afectivo de pareja y darnos cuenta de lo valioso que es la contribución del otro para nuestro bienestar, así Claro. como de nuestra contribución para el bienestar del otro. Y las parejas sanas generalmente ocurren cuando logramos de manera individual pasar por la tercera etapa y juntos llegamos a la cuarta etapa, ¿no? Entonces me parece que cuando no se da esa tercera etapa, y llegamos a o intentamos llegar a la cuarta, no se logra porque evidentemente no logramos valorar lo que el otro está haciendo. Solamente mi cerebro ve lo que yo estoy haciendo. Es que yo salí a Así trabajar es. y tú estás aquí y no hiciste nada. Sí. Pero es que, ¿cómo no te das cuenta? Pues porque no pasé por la etapa 3 de independencia real. Porque mucha Claro. gente pasa por la etapa de independencia real viviendo en casa de sus padres, o viviendo con roomies, o contratando a personas que les hagan todos los servicios y nunca Ujú. logran entender la dificultad